Antes de sumergirnos en una de las revelaciones más sorprendentes del universo televisivo moderno, quiero invitarte, sí, exactamente a ti que estás leyendo esto ahora mismo, a suscribirte al canal, dar like al vídeo y compartirlo con todos aquellos que aman el periodismo profundo, las historias ocultas y las verdades nunca contadas del mundo del entretenimiento. Tu apoyo es lo que permite que estas investigaciones, estas narraciones extensas y estos análisis detallados puedan seguir existiendo. Cada suscripción, cada comentario, cada vez que compartes el contenido, estás ayudando a que más personas descubran la historia detrás de la historia. Ahora sí, prepárate. Lo que estás a punto de leer sobre Matt Groening y los secretos ocultos detrás de The Simpsons cambiará para siempre la forma en que miras la serie animada más influyente de la historia. A los 71 años, Matt Groening, el creador de una de las franquicias animadas más gigantescas del planeta, decidió romper un silencio que había mantenido por décadas. Aquello que muchos fanáticos sospechaban, que ciertos críticos intuían y que algunos exmiembros del equipo habían insinuado entre líneas, finalmente salió a la luz. Pero para entender la magnitud de su confesión, es necesario retroceder en el tiempo y recorrer, paso a paso, el nacimiento de un fenómeno cultural llamado The Simpsons, un nombre que hoy parece inseparable de la memoria colectiva mundial. Matt Groening no siempre fue el hombre poderoso, influyente y casi mítico que los medios presentan. Mucho antes de llenar pantallas en más de 100 países, mucho antes de los contratos multimillonarios con Fox y Disney, él era un joven dibujante frustrado, atrapado en un círculo de trabajos temporales que no le permitían desarrollar su talento. Aquellos primeros años, marcados por la precariedad y la obsesión por encontrar una voz propia, se convirtieron en el terreno fértil de ideas, personajes y obsesiones que más tarde darían forma a los habitantes de Springfield. Pero lo que Groening confesó recientemente, algo que mantuvo en secreto por más de 3 décadas, es que The Simpsons no nació únicamente de su creatividad. No. Según sus propias palabras, la serie surgió de un experimento emocional, un acto de rebeldía, incluso una especie de venganza personal disfrazada de comedia accesible. Y esa declaración, que parece simple en apariencia, abre una puerta enorme hacia una verdad que cambia completamente la comprensión del fenómeno. Durante años, Groening explicó que inventó la familia Simpson inspirándose en su propia familia. Homero en su padre, Marge en su madre, Bart en sí mismo, Lisa en su hermana y Maggie en la pequeña menor del hogar. Esta versión oficial, repetida incontables veces, se convirtió en un dogma entre fans y expertos. Pero ahora, a los 71, afirma que eso fue solo una parte de la verdad. La familia existió, sí, declaró. Pero cada personaje fue creado para esconder a otra persona. Una persona real que me marcó profundamente, para bien o para mal. Según él, Springfield, esa ciudad caótica, absurda y entrañable, no es una metáfora de cualquier ciudad estadounidense, como siempre se creyó. Era un retrato fiel, casi documental, de lugares donde vivió personas que influyeron en su vida, incluyendo comunidades conflictivas, barrios problemáticos y entornos laborales tóxicos donde se sentía atrapado. Y aquí viene la primera gran revelación que estremeció a críticos y académicos. Groening confesó que varios personajes icónicos están basados en figuras reales, cuya identidad mantuvo oculta intencionalmente para evitar demandas, escándalos mediáticos y conflictos familiares. Durante más de 3 décadas, entrevistas, convenciones y eventos públicos repitieron la versión ligera, decorativa y aceptable de los hechos. Pero en la intimidad del proceso creativo de Groening, había algo mucho más personal, incluso oscuro. Él confesó que al menos hasta 15 personajes surgieron directamente de personas que él deseaba exorcizar emocionalmente. Todos saben que Bart es el impulsivo, rebelde, descarado y caótico protagonista que desafía constantemente a la autoridad. Sin embargo, Groening reveló que Bart no solo era un alter ego juvenil suyo, sino que estaba inspirado en un niño real, alguien que conoció de cerca en su juventud
y que representó una mezcla de fascinación y conflicto. Según su testimonio reciente, Bart nació de una mezcla peligrosa entre admiración y rechazo. Era un chico brillante pero problemático, confesó. Tenía una manera de romper las reglas que me impresionaba tanto como me aterraba. Era impredecible, destructivo, pero también podía ser uno de los seres más leales que había conocido. La figura de ese chico, de quien no reveló el nombre, parece haber sido una presencia constante en su juventud. Groening explicó que aquel niño influyó de manera decisiva en su visión sobre la rebeldía, la familia y el fracaso escolar, elementos que más tarde se convirtieron en el corazón narrativo de Bart Simpson. Pero lo más llamativo de la confesión es esta frase: creé a Bart para mantenerlo conmigo y para mantenerlo bajo control, para entenderlo y, de alguna manera, perdonarlo. La idea de que Bart no es simplemente una caricatura, sino una representación emocional de un trauma personal, cambió por completo la percepción de la serie entre psicólogos y expertos en narrativa. La mayoría de los espectadores ven en Homero una figura cómica, torpe, glotón, irresponsable y, sin embargo, extrañamente entrañable. A lo largo de más de 30 años, Homero se convirtió en uno de los personajes más reconocibles del planeta. Pero Groening confesó que su origen fue mucho más doloroso de lo que siempre admitió. Según su relato, Homero está inspirado en su propio padre, pero no de la manera inocente y humorística que él solía narrar. Su padre era un hombre complejo, estricto, duro, y con episodios de conducta que Groening nunca había mencionado públicamente. Aunque evitó entrar en detalles personales, insinuó que en casa había tensiones profundas, momentos difíciles y una relación marcada por una mezcla de amor y frustración. Durante años, utilicé a Homero para decir cosas que no podía decir directamente, confesó Groening. Era mi forma de hacer las paces con un hombre al que amaba, pero que a veces me hería sin querer. Lo que para el público eran chistes, para él eran catarsis. Lo que para muchos parecían exageraciones cómicas, para Groening eran fragmentos de recuerdos transformados en humor. La figura de Marge Simpson siempre ha sido vista como la columna vertebral de la familia. Paciente, amorosa, extremadamente resiliente. Groening admitió que Marge está inspirada en su madre, pero agregó algo que sorprendió incluso a quienes han estudiado la serie durante años. Durante mucho tiempo pensé que mi madre era demasiado perfecta, dijo Groening. Pero con el tiempo entendí que no era perfección. Era sacrificio. La confesión incluyó un momento emotivo que pocos esperaban. Matt reconoció que no valoró la figura materna en su juventud, y que Marge fue su forma de pedir perdón. Cada episodio donde Marge salva la situación, mantiene la calma o pone orden en el caos era, de alguna manera, un homenaje silencioso a una mujer que se mantuvo firme incluso en circunstancias adversas. Groening siempre afirmó que Springfield es un nombre común en Estados Unidos, por lo que lo eligió para que fuera cualquier ciudad. Pero su confesión reciente contradice esa narrativa por completo. Dijo que Springfield está inspirado en una ciudad donde vivió durante un tiempo, aunque no reveló cuál. Aseguró que muchos de los lugares emblemáticos, la taberna de Moe, la planta nuclear, la escuela primaria, la casa de los Simpson, tienen equivalentes reales. No podía contar directamente lo que viví allí, explicó. Así que lo transformé en humor para soportarlo. Lo más impactante es que admitió que varios episodios clásicos tienen una base real. Conflictos laborales, disputas familiares, tensiones políticas locales, e incluso personajes secundarios como el tabernero Moe o el Sr. Burns. En sus palabras, todos existieron, pero necesitaban una máscara. Hacia el final del capítulo de su confesión pública, Groening reconoció que durante años se sintió atrapado en su propio éxito. The Simpsons, que comenzó como un proyecto personal cargado de emociones, se transformó en un fenómeno global. Con el tiempo, su control creativo se diluyó. Su identidad artística se desdibujó y la serie empezó a tomar caminos que él mismo no reconocía. Me di cuenta de que Springfield ya no me pertenecía.
Se convirtió en propiedad del mundo. Y cuando algo es del mundo, tú dejas de ser su dueño. Esa frase, contundente y amarga, explica la distancia que Groening mantuvo en los últimos años respecto al proyecto que él mismo creó. De la confesión de Matt Groening, abrió una puerta hacia los orígenes emocionales de The Simpsons. El segundo capítulo arrastra al lector hacia los pasillos oscuros del estudio, donde las luces del humor esconden sombras densas. Groening no solo habló de inspiración y familia, también habló del sistema, de la maquinaria detrás de la serie, de las presiones, las traiciones internas y los conflictos que por años estuvieron cuidadosamente silenciados. Y es en estos detalles donde surge una verdad cuidadosamente reprimida. The Simpsons no solo fue un proyecto creativo, sino también una zona de guerra psicológica. Durante décadas, el público creyó que el ambiente de producción era alegre, colaborativo, casi familiar. Pero la confesión del creador muestra una cara completamente distinta. Disputas internas por el control narrativo, decisiones que casi destruyen la serie, censura oculta por parte de los estudios, episodios vetados que nunca salieron al aire y tensiones creativas que marcaron el destino de personajes y tramas enteras. Desde su estreno en 1979, The Simpsons fue creciendo hasta convertirse en un monstruo mediático. Pero ese crecimiento trajo consigo un fenómeno que pocos anticiparon. El estudio comenzó a intervenir en decisiones artísticas que antes pertenecían solo a Groening. La confesión más impactante de este apartado fue brutalmente honesta. A veces sentía que The Simpsons ya no era mi serie. Era un producto, un negocio, un escaparate para intereses que no siempre tenían que ver con la creatividad. Según Groening, la relación con Fox empezó a deteriorarse cuando la serie comenzó a generar millones de dólares por publicidad y mercancías. Los ejecutivos querían más episodios por temporada, más velocidad, más chistes, más referencias culturales, incluso cuando eso significaba bajar la calidad narrativa o ignorar la profundidad emocional que él buscaba. En una reunión que ahora él describe como uno de los días más humillantes de mi vida, un ejecutivo, cuyo nombre no reveló, llegó a decirle: «Matt, nadie ve esta serie por tu arte. La ven porque es amarilla y ruidosa». Groening confesó que esa frase lo persiguió durante años como un eco insoportable. A partir de ese momento se desató una lucha silenciosa por el control creativo entre la visión personal del creador y las demandas corporativas del estudio. Y esa tensión marcó profundamente el rumbo de la serie, especialmente en las temporadas 10 a 15 consideradas por muchos fans como una etapa de declive creativo. Una de las partes más sorprendentes de la confesión de Groening fue la existencia de al menos 8 episodios completos que fueron prohibidos, nunca emitidos y, según él, probablemente nunca lo serán. Muchos fans llevan años sospechando de episodios perdidos, pero esta es la primera confirmación oficial de su existencia. El primer episodio censurado, según relató Groening, era una sátira directa a Fox, representado como un imperio decadente manejado por ejecutivos incompetentes. El capítulo mostraba una versión exagerada, aunque, según él, no demasiado, de reuniones reales, decisiones absurdas y censuras internas. Cuando los ejecutivos leyeron el guión, lo cancelaron sin dudar. «Matt», le dijeron, «puedes burlarte de la política, del presidente, de la religión, de las celebridades, pero jamás de Fox». Ese episodio terminó archivado y, según Groening, guardado en una bóveda que no volveré a ver. Otro episodio prohibido exploraba la idea de que un personaje principal muriera de verdad, sin posibilidades de regresar. Groening confesó que lo escribió en un momento emocional particularmente difícil y que el capítulo era demasiado oscuro para emitirse. «¿Era un duelo personal?», dijo, disfrazado de ficción. Y me dijeron que era demasiado humano para la serie. Este episodio, cuya existencia había sido rumoreada por años en foros de fans, ahora queda confirmado oficialmente. Groening admitió con incomodidad que uno de los episodios prohibidos trataba un tema que,
ninguna cadena se atrevería a tocar. Centrado en Lisa enfrentando una experiencia traumática en la escuela, Fox decidió vetarlo de inmediato, argumentando que el público no podría aceptarlo en una serie de comedia. Groening confesó que fue la primera vez que sintió que la serie tenía límites morales impuestos por otros. Aunque el público imagina que un equipo de guionistas trabaja en armonía, Groening reveló que hubo épocas en las que el ambiente estaba dividido en facciones, especialmente cuando la serie se encontraba en su apogeo. Según la confesión, hubo un guionista, no reveló su nombre, pero aseguró que era uno de los más talentosos del equipo, que intentó convencer a los ejecutivos de que la serie funcionaría mejor sin Groening como figura central. Les argumentó que su visión era más dinámica, más contemporánea, más comercial. Fue un golpe personal muy duro, dijo Groening. Descubrí que había personas esperando mi caída. El conflicto no estalló públicamente, pero dejó una herida que, según él, nunca sanó del todo. Algunos guionistas querían historias más maduras, más atrevidas, incluso más oscuras. Otros querían comedia pura. El choque de visiones provocó tensiones creativas que afectaron varios episodios y temporadas. Groening relató un episodio específico. Hubo un guión que trataba sobre la depresión de Lisa y la falta de apoyo emocional en su entorno. Los guionistas estaban divididos. La mitad quería un final feliz, la otra mitad defendía un final ambiguo y más doloroso. El debate escaló tanto que dos guionistas dejaron el proyecto temporalmente. The Simpsons siempre fue una batalla entre el corazón y el sarcasmo, confesó Groening. Uno de los aspectos más comentados por el público en redes sociales es la capacidad profética de The Simpsons, que supuestamente predice eventos reales. La presidencia de Donald Trump, pandemias, inventos futuristas, escándalos políticos. Groening, por primera vez, habló sin filtros sobre este fenómeno. Según él, la clave no está en predecir, sino en comprender profundamente el comportamiento humano. Nosotros no adivinamos el futuro, dijo. Simplemente observamos tendencias que los medios tradicionales ignoraban. Dio ejemplos. La presidencia de Trump fue un chiste basado en su ego y su ambición pública. La tecnología futurista era simplemente la evolución lógica de inventos ya anunciados. Los escándalos políticos eran patrones repetitivos que se veían venir. Una frase suya provocó un terremoto en redes sociales. Hubo ideas que escribimos sin saber que ya estaban siendo planeadas en secreto por ciertas instituciones. Explicó que algunos episodios proféticos coincidieron accidentalmente con proyectos reales que todavía no eran públicos. Según él, esa coincidencia no fue magia ni previsión, sino el resultado de trabajar rodeado de personas que estaban demasiado cerca del poder. La revelación añade un matiz inquietante al fenómeno. Groening confesó que hubo un periodo, entre las temporadas 12 y 17, en el que The Simpsons dejó de darle alegría y comenzó a provocarle ansiedad y agotamiento emocional. Me levantaba todos los días pensando que estaba traicionando mi propia obra. Los fans, apasionados y exigentes, comenzaron a comparar constantemente las nuevas temporadas con las primeras. Groening confesó que esa presión lo afectó profundamente. Los fans querían al Groening de 1990. Pero yo ya no era esa persona. Crear chistes frescos después de cientos de episodios se convirtió en una tarea imposible. Groening admitió que a veces pasaban semanas sin poder escribir nada que lo satisficiera. Había días en los que me sentía vacío, como si ya no tuviera nada que decir. A pesar de todo, tenía miedo de abandonar la serie. Era como dejar a un hijo solo en el mundo. Este conflicto interno lo llevó a una crisis personal que mantuvo en silencio durante años. Uno de los momentos más tensos revelados por Groening ocurrió en una reunión en la que se discutía la posibilidad de matar a un personaje principal para reiniciar la serie y atraer a una nueva generación. Los ejecutivos querían un golpe emocional fuerte. Los guionistas estaban divididos. Groening estaba completamente en contra. Finalmente, después de una discusión intensa, el plan fue rechazado. Pero la tensión generada en esa reunión marcó un antes y un después en la historia interna de The Simpsons.
La confesión más sorprendente del capítulo fue esta. Hubo un personaje que Fox quiso eliminar por completo porque no conectaba con el público objetivo. Ese personaje era Lisa Simpson. Según Groening, algunos ejecutivos consideraban que Lisa era demasiado seria, demasiado inteligente y demasiado moral para una serie de humor absurdo. Pero Groening se negó rotundamente. Lisa era mi voz, mi conciencia, mi parte más honesta. Luchó durante meses para que Lisa se mantuviera. Y esa batalla creativa fue una de las más dolorosas de su carrera. Hacia el final de su confesión, Groening dejó caer una frase inquietante. Hay cosas sobre la industria que todavía no puedo decir, pero algún día, cuando no tenga nada que perder, las contaré. No aclaró si se trata de decisiones del estudio, conflictos internos, presiones políticas o temas más profundos, pero dejó un silencio cargado de significados. La confesión de Matt Groening no solo removió los cimientos de la historia de The Simpsons, sino que también obligó al mundo del entretenimiento a replantearse una pregunta esencial. ¿Qué queda de un creador cuando su obra llega a ser más grande que él? A sus 71 años, Groening decidió hablar con una transparencia que nunca se había permitido antes. Este capítulo final recoge sus palabras más íntimas, las revelaciones más sorprendentes, y una reflexión profunda sobre el impacto emocional, cultural y humano de la serie animada más longeva de la historia. Anteriores descubrimos los conflictos internos, las traiciones, los episodios prohibidos y la lucha por el control creativo. Este capítulo abre un espacio aún más profundo. La historia del hombre que vivió detrás de Springfield. La verdad emocional de un creador atrapado entre la fama y la soledad, entre el orgullo y el arrepentimiento. Groening confesó algo que dejó atónitos a periodistas, fans y críticos. Con el tiempo, descubrí que yo también había sido convertido en un personaje que ya no controlaba. A lo largo de los años, él observó cómo su imagen pública se volvía cada vez más caricaturesca. El genio excéntrico, el rebelde antisistema, el creador caótico, el visionario que predice el futuro. Y admitió que ninguna de esas versiones se parecía realmente a él. Por momentos, Groening dijo sentirse como Homero, torpe, confundido, arrastrado por fuerzas más grandes que él. En otros momentos, se veía como Bart, desafiante, provocador, incapaz de obedecer instrucciones. A veces se identificaba con Lisa, cargando el peso moral de decisiones que los demás no querían enfrentar. Y en los días más oscuros, se sentía como el Sr. Burns, consumido por la obsesión y la soledad. Perdí mi identidad, dijo, y la recuperé cuando admití que había llegado a mi límite. Durante décadas, The Simpsons fue tratado como un producto eterno. Mientras otras series terminaban con finales épicos o emocionales, Fox insistía en mantener vivo el motor comercial más rentable de su historia. Groening explicó que desde las primeras temporadas él imaginaba un final perfecto. Un cierre circular, una escena simple, humana, íntima. Pero esa visión fue aplastada sistemáticamente. La cadena no quería un final, no porque no existiera creatividad para ello, sino porque un final significaba perder dinero. The Simpsons no puede terminar, le dijeron. Genera millones, Matt. Pero él confesó que ese rechazo permanente lo afectó profundamente. Todo creador sueña con un cierre digno. Yo nunca tuve esa oportunidad. Durante años, la idea de un final frustrado lo persiguió. Muchas veces quiso escribirlo a escondidas, solo para sentirse libre. Incluso reveló que existe un guión completo del episodio final, escrito por él hace más de 15 años, escondido en una caja en su casa. Dice que es su tesoro personal, el episodio que nunca verá la luz, pero que me devolvió la paz. Groening habló abiertamente sobre el coste emocional que pagó por la fama. Al principio, todo parecía emocionante. Entrevistas, reconocimiento público, premios, invitaciones, contratos millonarios. Pero después de los primeros años, llegó la parte que nadie le advirtió. La presión constante, la imposibilidad de fallar, las críticas feroces ante cualquier cambio, la obsesión de los fans por cada detalle.
las teorías conspirativas que lo presentaban como un profeta. Y lo más doloroso, la sensación de perder momentos importantes de su vida privada. Había temporadas en las que vivía dentro del estudio, dijo. Mi familia veía más a Homero que a mí. Admitió que muchos episodios que tratan sobre la soledad, el trabajo extenuante o la desconexión familiar fueron inspirados en su propia vida. Cada vez que Homero decepciona a sus hijos, yo sentía que el episodio hablaba de mí. Groening explicó que, con el paso de los años, muchos personajes se convirtieron en vehículos para expresar emociones que él no podía verbalizar en público. Lisa representaba sus dudas, sus valores más profundos, su culpa y su deseo de hacer el bien. Lisa era la parte de mí que intentaba salvar la serie cuando todo se derrumbaba. Bart no era solo un símbolo de rebeldía infantil, sino una advertencia sobre el lado oscuro del humor. Bart hacía todo lo que yo tenía miedo de hacer. Marge representaba la estabilidad emocional que Groening sintió que había perdido en su vida personal. Le di a Marge una paciencia que en la vida real nunca merecí. Groening reveló que Maggie esconde uno de los mensajes más personales de la serie. La idea de que los que no hablan a veces dicen más que todos los demás. En su silencio puse mis secretos. Groening admitió que, durante los años más tensos de su vida, se aferró a The Simpsons como una forma de escapismo emocional. Hice humor para evitar sentir dolor. Cada episodio era una muralla que construía alrededor de sí mismo para no enfrentar frustraciones, pérdidas familiares, rupturas y miedos personales. El humor era su defensa. Los personajes eran sus escudos. La animación era su refugio. Pero perderse dentro de Springfield tuvo un costo. Me convertí en un extraño para mí mismo. Después de años de teorías, conspiraciones y especulaciones, finalmente habló con honestidad brutal sobre el tema más viral de la serie, las supuestas predicciones. Groening insistió en que la mayoría de las predicciones surgieron de observar patrones sociales, políticos y tecnológicos que eran evidentes para cualquiera con tiempo y curiosidad. Pero luego añadió, lo inquietante no es que nosotros predijéramos cosas, sino que el mundo las imitara. Explicó que muchos políticos, empresas y celebridades se inspiraron en la irreverencia de la serie para comportarse de formas que, irónicamente, parecían confirmar los capítulos antiguos. Es como si las personas quisieran parecerse a los personajes que parodiamos. Un comentario tan sorprendente como inquietante. Groening confesó que en algunos casos, muy pocos, los guionistas deliberadamente exageraron tendencias para criticar la sociedad. Años después, esas exageraciones se hicieron realidad. Eso es lo que más miedo me da. Uno de los momentos más comentados de la confesión fue cuando admitió algo que los fans llevaban años diciendo. Sí, la serie cambió. Sí, perdió algo. No lo niego. Groening explicó que se debió a 3 factores principales. Después de cientos de episodios, las ideas originales se volvieron más difíciles de encontrar. Los ejecutivos querían más rapidez, más comedia superficial, menos profundidad emocional. En algún momento dejé de sentir que mis ideas eran necesarias. Un comentario tan honesto como doloroso. Groening confesó que, desde la primera temporada, escondió mensajes emocionales, filosóficos e incluso existenciales dentro de los episodios. No eran mensajes secretos para el público, sino para él mismo. Fue mi forma de hablar conmigo mismo. Habló del mensaje más importante que dejó oculto. La familia no es perfecta, pero siempre intenta seguir adelante. Ese, dijo, es el verdadero corazón de The Simpsons. No los chistes, no las predicciones, no la sátira política, sino la idea simple de que una familia disfuncional puede sobrevivir a todo mientras siga unida. Concluye con la parte más emotiva de la confesión de Groening. Por primera vez en su vida, dijo algo que nunca había admitido públicamente. The Simpsons salvó mi vida, pero también me la quitó. Agradeció a los fans, a los guionistas, a los animadores, a los actores de voz. Pero también expresó su deseo profundo de que un día, cuando todo sea más calmado, la serie pueda tener el final que él soñó. Un final digno, humano, cálido, circular. Un final donde los Simpson, por primera vez en décadas, simplemente descansen.
La confesión final de Matt Groening no solo nos revela los secretos más profundos de The Simpsons, sino que también nos muestra el lado humano, vulnerable y silencioso del hombre que cambió para siempre la historia de la animación. A los 71 años, su voz no tiembla. Habla con la serenidad de quien ha sobrevivido a su propia creación y con la honestidad de quien ya no teme ser juzgado. The Simpsons no es solo una serie. Es un espejo de la sociedad, un refugio emocional y un testimonio de las luces y sombras de su creador. Ahora, después de haber escuchado su verdad, vemos Springfield con otros ojos, más humanos, más profundos y, sobre todo, más reales. Groening nos deja una lección invaluable. Incluso detrás del humor más brillante, puede esconderse una historia de dolor, amor, sacrificio y redención. Y quizás, al comprender su viaje, todos comprendamos un poco mejor el nuestro. Si esta historia te ha emocionado, sorprendido o hecho ver The Simpsons de una manera diferente, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y compartir este contenido para que más personas puedan descubrir la verdad que durante décadas permaneció oculta. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando, narrando y sacando a la luz las historias más profundas del mundo del entretenimiento. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en el próximo reportaje. Lo mejor aún está por venir.